regulación en general. ¿Puedes empezar tú, David, por favor? Yo diría imparcialidad, referente y vanguardia. Lo voy a poner en verde esto, porque vosotros sois el grupo PRI. La verdad es que después del panel anterior a nuestro es difícil no repetirnos, ¿no? Pero pero Guy me dijo esto. Dice, bueno, podemos intercambiarnos las palabras y así consensuar. Y me dijo después, dice, aunque creo que también es bueno que cada uno se repita. Y me dijo, en su inglés maravilloso, me dijo, porque esto cuenta la historia. Por lo tanto, no te preocupes en repetir. Pues imparcialidad, porque considero que autocontrol representa la profesionalidad, la ecuanimidad y el rigor. Es un organismo respetado justamente por esas características, ¿no? Por tanto, imparcialidad me parece un elemento fundamental para un organismo que autorregula un sector, ¿no? El segundo es referente. Yo creo que es un referente para todos los stakeholders, ¿no? Para los anunciantes, para nosotros las agencias de comunicación y sobre todo para la administración pública, que confía plenamente en autocontrol como un organismo que regula este sector de forma excelente, ¿no? Y el tercero es vanguardia. Yo creo que es uno de los organismos de autorregulación más sofisticados y más avanzados a nivel internacional. Es el segundo en Europa, por los datos que tengo, en gestión en volumen de copy advice, y en cambio es el 14º en litigios, ¿no? Estamos arriba en gestión y abajo en litigios, ¿no? Que ya me gustaría en este país, es decir, que tiene una visión muy de vanguardia y de forma constante añade nuevos servicios, como ha sido el copy advice, ¿no? Es decir, va cambiando a medida que la sociedad y la comunicación cambian, ¿no? Estupendo. ¿Me puedes decir tú, Javier, tus palabras? ¿Cómo no? Buenos días. Primero voy a decir que es un honor estar en este foro acompañando a José Domingo y todo el equipo de autocontrol en este magnífico evento. Lo he resumido en 3 palabras: SMS, un término en desuso, pero las 3 palabras tienen su propio significado. S de servicio, M de modernidad y S otra vez de sencillez. Servicio porque la actividad de autocontrol a través del monitoring, del copy advice, de la consulta previa, del cookie advice, que muchas compañías hacen uso de él, realmente es una prueba de la vocación de autocontrol, de ponerse a disposición de las compañías para, más allá de la mera resolución de controversias, mejorar en nuestra actividad publicitaria. Y el uso del copy advice desde su implantación, desbordando todas las expectativas, pone de reflejo cómo realmente la sociedad civil ha hecho uso de esta técnica, de esta maravillosa herramienta para mejorar y para autogobernarnos, autodisciplinarnos. Modernidad en el sentido de adecuar a la sociedad las herramientas de la autorregulación, sobre todo para hacerse eco de controversias en un ámbito como por ejemplo el de Internet o de las nuevas tecnologías, que difícilmente pueden canalizarse a través de los medios convencionales de resolución de controversias. De las 289 reclamaciones que se plantearon en 2014, el 42%, 142 fueron fueron controversias relacionadas con el medio de Internet y las nuevas tecnologías. Esto es muy llamativo. Por tanto, la modernidad creo que es una palabra clave en la definición del quehacer de autocontrol. Y finalmente hablaba de la sencillez en el sentido de accesibilidad al medio. Autocontrol responde con enorme fluidez, con enorme economía de costes, economía procesal y eficiencia a las demandas de los usuarios, asociaciones, propios consumidores. Y esto se refleja, por ejemplo, en la reciente modificación del reglamento que entró en vigor en marzo, en su artículo 13, que fomenta como medio idóneo para presentar notificaciones a los interesados y por parte de los interesados el correo electrónico. Esto realmente es llamativo, conociendo como conocemos muchos de nosotros la lentitud y la resistencia que tiene el medio convencional, los tribunales de justicia en materia de litigiosidad, como el fomento del correo electrónico en el ámbito de autocontrol realmente es disruptivo y realmente facilita el acceso a justicia y a la resolución de controversias a
usuarios de modo muy general y de modo muy práctico. Y que fuera abogado, visto como lo cuenta. Alejandro, por favor. Pues gracias. Estaba siempre expectante y preocupado por la presentación, viendo el tono, pero veo que mi privacidad y mi intimidad quedan incólumes después de tus palabras, así que alivia también. Y quiero dar muchas gracias, por supuesto, a José Domingo, muy especialmente a Autocontrol en general, por contar conmigo. Aquí, bueno, yo voy a empezar por una palabra que ya se ha dicho, me acojo a ese derecho de repetición, que sería eficacia, ¿no? O efectividad, porque me parece que es, de alguna manera está además ese leitmotiv un poco de diferentes intervenciones, pero me parece clave, ¿no? Creo que además es una prueba empírica de lo que señalaba el profesor Rocha anteriormente, que los usuarios, los ciudadanos, los consumidores valoramos muy especialmente ese aspecto. Yo creo que no hace falta detenerse mucho en él, porque los datos que se han manejado aquí pues demuestran por qué hay que hablar de eficacia o de efectividad, ¿no? Otro término sería ética, ¿no? Por seguir con la misma inicial, que la voy a utilizar las 3 palabras. Digo ética porque si menoscabo del papel y de, como no puede ser de otra manera, del sometimiento al principio de legalidad de los sistemas de regulación voluntaria, yo creo que verdaderamente es un campo de juego, aparte de esa eficacia, en la reducción de tiempos y de agilidad, digamos, procedimental. Creo que es el ámbito ético y deontológico el que fundamentalmente justifica el desarrollo de la regulación voluntaria como modelo complementario a los modelos normativos legales, ¿no? Creo que es ahí donde fundamentalmente ese papel que no puede cumplir ninguna otra instancia, no ya mejor o peor, sino que directamente no podría cumplir ninguna otra instancia, justifica fundamentalmente la regulación voluntaria, ¿no? Y en tercer lugar diría empoderamiento, porque creo que los modelos de regulación voluntaria, digamos que devuelven de algún modo a la sociedad, y cuando hablo de sociedad o del mercado, en mi caso evidentemente tengo que hablar tanto de oferentes como de demandantes, es decir, yo no creo en una regulación voluntaria, sea autorregulación o sacorregulación, en la que no haya presencia de los usuarios y de los consumidores. Por lo tanto, creo que ese empoderamiento es un empoderamiento para los dos. Es decir, creo que es dejar a la sociedad, más allá de un marco normativo que debe estar claramente establecido, el que de forma casuística pueda tomar decisiones y adoptar medidas sobre los conflictos, sobre las controversias en el día a día, me parece que es clave, ¿no? Y que dota además a la sociedad de herramientas para que se gestione ella misma. Yo creo, Alejandro, que nadie deja de creer en lo que tú dices, claro, si nuestra presencia sería imposible. Bueno, entonces, ahora, una palabra que a vuestro modo de ver defina el desafío que tiene por delante la autorregulación y autorregulación en general, autocontrol en particular. Una palabra de desafío, la palabra que os venga primero a la mente para pensar en cuál es el reto que tiene autocontrol en el futuro. Javier. Yo hablaría de la consolidación del papel de autocontrol como medio de resolución de controversias, no ya como medio alternativo, sino realmente como modo principal, y hablaría incluso de, también haciendo un poco uso de la jerga jurídica, de un requisito previo de admisibilidad de las demandas en la... Dime. Perdón que me interrumpa, sería un poco lo que ha dicho de la alternativa al policy sí. maker. Sí, por favor. De tal forma que los sistemas de autorregulación se conviertan en todos los sectores realmente como una pieza clave para la aceptación de reclamaciones con carácter previo a la interposición de demandas en el ámbito judicial. Fantástico. David. Yo creo que son 2 palabras. La revolución tecnológica es el gran reto, pienso. Creo que es un reto no solamente para nuestro sector, sino para la sociedad, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es que la revolución tecnológica va por delante de la legislación en muchos ámbitos, en medicina, biotecnología, y aspectos, en energía, ¿no? Y como no, en comunicación, ¿no? La revolución tiene lugar justamente en nuestro ámbito, la relación entre personas y marcas a través de la comunicación. Y eso es un gran reto, porque yo creo que hay 2 grandes derivadas o 3, diría, de la revolución tecnológica. La primera, un gran tema de debate, que es la propiedad intelectual. Un segundo, que es la privacidad. Y creo que el tercero es la globalización. Los bits no tienen fronteras, los átomos sí, pero los bits no tienen fronteras. Por lo tanto, el impacto que tiene la revolución tecnológica
llevará, pienso, a tener una homologación de lo que es autocontrol en todo el mundo, es decir, que los criterios de autorregulación sean cada vez más homogéneos. Y ahí tenemos la suerte de que en España la labor realizada por autocontrol nos pone en la vanguardia, más como antes comentaba, es decir, que el viaje que ha realizado este país en este sentido nos pone a la cabeza, no tenemos que correr mucho, al contrario, podemos ser ejemplo de muchos países en este sentido, ¿no? Fantástico, muchas gracias. Alejandro. Yo creo que efectivamente la globalización es muy importante, ¿no? Y se ha dicho aquí, ¿no? Por introducir otro término, yo hablaría de convergencia, ¿no? Y si estuviéramos hablando de tres palabras, haría lo de Estefan antes, diría convergencia, convergencia y convergencia, porque creo que la convergencia es importante al menos en tres aspectos, ¿no? Como desafío, ¿no? En primer lugar, cómo hacer converger precisamente en un espacio único y no es pacífico siempre, por un lado la administración, por otro lado los consumidores y por otro lado la industria, las empresas, que tienen que encontrar. Yo creo que ahí se puede avanzar más en ese campo común de confluencia. En segundo lugar, diría que la convergencia desde el punto de vista normativo también, cómo hacer converger, y tampoco es pacífico. Tenemos algunos ejemplos aquí, se hablaba en la presentación publicitaria inicial sobre esas diferentes fases que ha pasado la consideración de la regulación voluntaria desde el punto de vista de los poderes públicos, ¿no? Cómo ha ido cambiando. Yo creo que efectivamente hace falta todavía desarrollar una mejor relación y por lo tanto convergencia entre la norma positiva y las normas de regulación voluntaria. Entonces se veía muy lejos el tema, pero creo que ese es un tema fundamental. Y en tercer lugar, yo hablaría también de la convergencia desde el punto de vista del ecosistema comunicativo. Es decir, hace falta también una armonización mayor en el desarrollo de la regulación voluntaria en los diferentes medios y sistemas de comunicación. También en este caso hay experiencias pioneras, también en el caso de autocontrol, como es el caso de los Cookie Advice, ¿no? Cómo ir trasladando a los diferentes ámbitos con necesidades y con peculiaridades específicas en la comunicación comercial esos criterios básicos de la regulación voluntaria. Por lo tanto, convergencia al menos en esos tres aspectos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ahora, aunque ha tenido que ir José Domingo a buscar a la persona que va a clausurar, yo creo que podemos darle igualmente el regalo de cumpleaños diciendo tres palabras que a nuestro juicio definen autocontrol, y así estamos igualados con el panel. Hey, entonces, ¿qué palabra, Alejandro? Bueno, yo repetiría, haré un bucle casi de cierre porque melancólico no. La primera, no melancólico, ¿no? Pero sí expectante, ¿no? Y es la eficacia. Eficacia. Porque yo creo que efectivamente lo que ha demostrado autocontrol en estos años, pues es, y ahí están los resultados, es el cumplimiento de un modelo que funciona, ¿no? Que funciona fundamentalmente, en el que uno puede tener mayores o menores discrepancias en relación a determinados criterios que se manejen, pero que cumple, digamos, los estándares básicos que la propia Comisión Europea estableció para discriminar entre modelos de regulación voluntaria, digamos, homologables o no homologables, ¿no? Y además ha desarrollado una actividad en este tiempo que también esta mañana se ponía de relieve, ¿no? Yo fundamentalmente hablaría de eso, y quizá aquí se ha planteado también el concepto de innovación o de vanguardia, porque es verdad que además, hay que decirlo aquí, autocontrol no solamente ha sido eficaz en el entorno en el que se mueve, sino que también yo entiendo que es un referente para otros modelos de regulación voluntaria, ¿no? Porque creo que en algunos aspectos ha avanzado, como el francés o el británico, ha avanzado en áreas, después otros modelos de regulación han podido aprovechar de esa experiencia inicial. Muchas gracias. David. Yo diría que la palabra es ejemplar. Ejemplar en el sentido de que incluye muchos adjetivos o muchas cualidades. Yo creo que por el rigor, por la profesionalidad, por la ecuanimidad, por ser un organismo con plena confianza por parte de todos los stakeholders. Y además yo creo que también un ejemplo para otros países, incluso para otros sectores, como apunta mi compañera en este momento, y por tanto creo que ejemplaridad o ejemplar es el adjetivo que mejor define autocontrol en este momento y su labor en estos 20 años. Qué bien. Javier. Pues yo voy a consolidar la triple, que es la eficiencia. Para mí no se puede hacer tanto
en menos tiempo. Y además, como bien ha explicado el profesor Curroche en su magnífica presentación, con un ahorro de costes impresionante para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y para consolidar la triple E, o una cuarta E, que ha salido a la luz de la, a mi juicio, muy buena presentación e introducción del ministro de Justicia, que ha hablado de la educación. Y en concreto se ha referido a la pedagogía del juego limpio en todos los sectores a través del fomento de la autorregulación que ha sido protagonizado por Autocontrol en España. Creo que el ministro, en lugar de hacer campaña con otros muchos, ha venido a dar exactamente en el clavo de realmente lo que significa autocontrol en nuestro sistema. Y podríamos coger estas E's e ir al revés, o sea, empezar por educación, educación, ejemplaridad, eficiencia o eficacia y eficiencia, ¿no? O sea, podría ser un orden muy adecuado, ¿no? Porque yo creo que la educación es el pilar fundamental, donde se basa todo, ¿no? Bueno, pues señores, señoras, nos queda un ratito antes de que entre por ahí como una exhalación la persona que va